Muy bien. Bueno, lo que nos proponemos el día de hoy, si ven en la pantalla, ¿verdad? El título del libro, La Santidad de Dios. Sí, Sí, excelente. Gracias. Adaptándonos aquí un poco a esta tecnología nueva. eh, no es costumbre pedir disculpas, pero si le distrae el foco, simplemente miren a la presentación. Miren, este libro es del maestro R.C. Sproul. Es un clásico de nuestro tiempo. Es un libro que ha traído la bendición de transformar la vida de muchos cristianos. Eh, Gente que me llega a la cabeza, que he escuchado, por ejemplo, el pastor Núñez de la República Dominicana y múltiples personas que han sido de mucho bien para el reino de Dios han logrado beneficiarse de este libro. Si hay algo con lo que yo resumiera el animarle a leerlo, es parte de lo que oró nuestro pastor Daniel. Recuperar una visión grande de nuestro Dios. Eh, Eso es lo que se propone el libro. Este es un atributo que se da por sentado. De por sí, esa fue mi impresión al leerlo. Y, y también al escucharlo, de que yo creía que sabía lo que era la santidad de Dios. Y fíjense que el propósito es un poco más allá de entender el concepto, porque parte del reto y de la motivación para nosotros como creyentes es que una eternidad en el cielo no nos bastará para entender su santidad y lo que ésta implica. Este libro, yo les animo de verdad que lo lean de primera mano, que lo lean ustedes. Auxíliense de la grabación para aquellos que no tengan tanto la disciplina, pero si pueden hacer lo suyo y subrayarlo, va a ser de mucha bendición. Lo digo por experiencia personal. No es un libro en realidad de verlo en 2 sábados, pero recuerden que lo que nos proponemos aquí hoy es comentar sobre su contenido, porque al final la expectativa es que lo leamos en particular. Este libro no tiene forma de reemplazar nada de la Biblia, pero definitivamente nos motiva a ir a ella y a ir a conocer de primera mano a este Dios santo que nos ha creado, que nos ha salvado, eh, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, de la forma que vamos a estarlo haciendo, yo voy a ir haciendo eh, un resumen de cada capítulo. Voy a usar algunos highlights o alguna parte del libro, algunas citas que me sirvan como para comentarios y al final vamos a hacer unas preguntas eh, con el ánimo de que compartamos la impresión. Eh, Principalmente quienes lo han leído, pero los que escuchen los conceptos que el Señor nos ayude a transmitir hoy en este resumen, también les animo que lo hagamos. Así que estaremos dedicando unos 15 minutos a cada capítulo eh, y en algún momento tendremos un break. Ahí vamos a utilizar la moderación de nuestro hermano el pastor Mario. Entonces, démoslo para allá. El primer capítulo empieza con el maestro Sproul eh, hablando de cuál fue su encuentro con el concepto de la santidad de Dios. Y es una forma interesante como él la presenta porque le sucedió en sus años de universidad, en lo que él ya era un creyente apasionado y básicamente con ese anhelo por conocer la palabra, pero él describe de una forma muy particular como si hubiera tenido, aparte de su primera conversión, él lo dice en lenguaje figurado, que él tuvo una segunda conversión al encontrar eh, el aspecto de la santidad que se dirige en toda la Biblia, hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y básicamente él, Dios usó para eso algo muy interesante, que fue una clase de filosofía. Y en esta clase de filosofía, él pudo reflexionar en lo que Agustín de Hipona, como es conocido también San Agustín, presenta de que
Dios creó el universo de la nada, implicando básicamente que Dios está fuera de la creación. Dios es diferente. No hay ningún parámetro con el que yo lo pueda comparar. Nuestro Dios es un Dios que no puede ser puesto en una escala para uno definirlo. Eso solo le abrumó y fue una experiencia que marcó un antes y un después. Aquí comparto con ustedes esta cita de Thomas Brooks. Dice, la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. O sea que cuando nosotros pensamos en que Dios es santo, estamos pensando en su ser. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. Me gustó también esta de A.W. Tozer que dice, no podemos captar el verdadero significado de la santidad divina pensando en alguien o en algo muy puro y luego elevando el concepto hasta el punto más alto de nuestra capacidad. O sea, cuando nosotros nos hablan de algo santo, nos vienen muchas cosas a la mente, figuras de cosas que tenemos a la mente. No funciona con Dios simplemente multiplicarlo a lo más elevado que podamos. La santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos, es infinitamente mejor. No conocemos nada como la santidad divina. Es algo aparte, único, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. Solo el Espíritu del Santo puede impartir el conocimiento de los santos al espíritu humano. Entonces, la Biblia dice que las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente. De ahí podemos inferir que solamente una persona que haya venido a Cristo, que su mente haya sido transformada, puede empezar a más o menos degustar de lo que es la santidad. Yo no puedo ir simplemente a una gente en la calle hablándole de la santidad de Dios. Yo necesito tener un nuevo corazón para apreciar esto. Esto es algo que es simplemente inalcanzable. Aquí yo pongo más o menos un resumen de este primer capítulo, los conceptos básicos que se ven. Y lo primero es que la santidad es básica para todo lo que como cristianos nosotros podamos vivir. O sea, esto no es algo como opcional. Nosotros no podemos crecer espiritualmente si no entendemos la verdad básica de la santidad. Es algo que no podemos escaparnos. Penetra en todas las esferas, ya sea cualquier área de nuestra vida. Si pensamos en política, si pensamos en diversión, si pensamos en romance, si pensamos en lo que sea, nosotros vamos a encontrarnos con la realidad del carácter de Dios en su santidad. Entonces, Él nos ordena ser santos, orábamos, como Él es santo. Y básicamente, cuando nosotros nos disponemos a meditar en esta área de su carácter, eso va a transformar toda nuestra vida. Y eso debemos contrastarlo con la realidad del mundo. El mundo tiene poco honor y respeto por Dios. Y yo creo que nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad al ignorar lo que dice la Biblia de este Dios que se presenta como un Dios santo. O sea, si el mundo es irreverente a Dios, esa es una realidad. Nosotros no podemos hacer otra cosa que compartir el Evangelio. Pero que nosotros seamos irreverentes en nuestra práctica de adoración individual, que entremos simplemente orando y hablándole como si fuera le decimos en la República, un pana, o que adoremos o que conduzcamos nuestra actividad de la iglesia sin ninguna reflexión, eso sería inaceptable. Simplemente no es consistente con servir y ser hijos de un Dios santo. Algunas de las cosas que me llamaron la atención aquí, él dice su nombre es santo porque Él es santo. El nombre habla de atributos. Aún el mundo pisotea el nombre de Dios porque no tiene idea de quién es Él. Básicamente es increíble, pero si nosotros hiciéramos una encuesta aquí
de cuál es la prioridad de nuestra iglesia, en qué deberíamos poner más énfasis, sacaríamos muchísimas conclusiones, dice el autor. Que darle, qué sé yo, más apoyo a los grupos de vida, un millón de cosas que son importantes. Pero si reflexionamos en Jesucristo, ¿a qué le da prioridad? Él nos dejó un ejemplo en la oración del Padre Nuestro. El autor entonces eh, repasa el Padre Nuestro y reflexiona cómo esta oración habla de Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es una expectativa de que para que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, lo primero es que su nombre, lo que representa a Dios para nosotros, sea tratado con reverencia aparte, con la máxima reverencia a nuestra vida. Y aquí vamos a esta segunda cita que puse, dice, el reino de Dios nunca vendrá donde su nombre no sea considerado santo. O sea que yo no hago nada con intentar moralizar a mi familia, a la iglesia, a la sociedad, si yo no pongo en alto el nombre de Dios. Compartir el evangelio, una reflexión personal mía, es poner en alto el nombre de Dios. Eso que yo quiero y anhelo que santificado sea su nombre, solamente va a ser realidad si nosotros empezamos a poner en alto el nombre de Dios. Otra de las cosas que le hice ahí, la resalté, fue el hecho de que el autor dice, no podemos escaparnos de Dios. No hay lugar que no podamos esconder de Él. La realidad de Dios, el Dios que se describe en la Biblia, es un Dios que está fuera de su creación. No hay forma de yo esconderme ni siquiera en mis pensamientos. Y esta realidad la da su santidad y tiene implicaciones tremendas porque, como decía antes, no hay nada que no toque su carácter santo, ningún aspecto de lo que estemos envueltos. El autor lo recoge muy bien, en mi opinión, aquí cuando dice, Él no solo penetra cada aspecto de nuestras vidas, pero penetra en su majestuosa santidad. Por eso tenemos que buscar entender qué es la santidad. No nos atrevamos a evadir este tema. No puede haber adoración y crecimiento espiritual ni verdadera obediencia sin ello. Esto define nuestra meta como cristianos. Y si hablarle de todo esto, lo que hizo fue crearle una gran expectativa de qué se trata esta de la santidad, y ya ustedes están como ansiosos porque yo le comparta una definición de santidad. El autor lo dice con mucha precisión. Eh, no hay una definición que le haga honra a lo que es la santidad. Yo tendría que explorar diferentes aspectos, y eso es lo que él hace a través de varios capítulos, que empieza a ver implicaciones de la santidad. Yo puedo decir sí que el hecho de que Dios Santo es único en su clase, Él es apartado, Él es algo con lo cual está por encima de todo. Y básicamente, con lo que concluye este capítulo, con esa presentación tan clara de la santidad, yo quisiera hacer una pregunta a por lo menos a uno o dos de ustedes. Cuando usted piensa en Dios como santo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios como santo? No sé si pueden quitar el mute y compartir brevemente. Personalmente, lo que viene a mi mente, que él habla de... Personalmente, lo que viene a mi mente es la pureza, que él está apartado del pecado. Amén. Gracias por eso. ¿Alguien más que pueda compartir qué es lo primero que le llega a la mente? Para mí, cuando me viene la palabra santo, pienso en el sacrificio de Jesús y todo lo necesario que para Dios poder recibirnos, ese sacrificio que hizo para entonces santificarnos a nosotros y poder tener esa presencia, poder unirnos a Él, a su santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y meditar en ese sacrificio tan grande que tuvo que hacer Jesús para que nosotros pudiésemos recibir esa santidad
y poder estar con Dios me expresa la profundidad de ella. Gracias. Pero, La santidad es ciertamente pureza. Si alguien, creo que alguien más iba a decir, creo que el pastor Eric. ¿Sí? no, que lo que iba a decir es que la santidad es algo que en realidad solo pertenece a Dios y solo lo podemos tener a través de Dios. Nosotros buscamos la santidad, nosotros estamos llamados a ser santos, pero nunca vamos a ser santos en la palabra en total. Eso solo lo tiene Dios. Amén. ¿Hay alguna vez que la impresión de la santidad en tu vida de Dios, meditar la santidad en tu vida, alguno de ustedes le ha sobrecogido, o sea, le ha abrumado, se ha puesto a darle mente a esto y dice, wow, pero qué increíble? ¿Han tenido alguno de ustedes esa impresión? Perdonen que de nuevo participe, hermanos. Dale. En una ocasión yo estaba leyendo por tareas del seminario en mis años de estudio. Quizá fue hace 13 años, 12 años por ahí. En una clase del Antiguo Testamento nos pusieron a leer el Antiguo Testamento completo en 4 meses. Y me fui a un salón yo solo en la noche y empecé a leer Deuteronomio. Y ahí en Deuteronomio se marca mucho la santidad de Dios. Todo es santo. Santo el sacerdote, santo la ropa del sacerdote, santa la ofrenda, santo esto, lo otro. Y obviamente no puedo decirlo con la facilidad de palabras que tiene Sproul, ¿verdad? Su experiencia me recuerda a la mía, porque fui de verdad sobrecogido por la santidad de Dios. Fui impactado por la santidad de Dios. Me quedé ahí yo no sé cuánto tiempo, horas, abrumado, completamente abrumado por la santidad de Dios. Completamente impactado. Esa experiencia me cambió. Y después, leyendo, años después, quizás 5 años después, leyendo este libro de Sproul, me recordaba mucho esa experiencia que yo tuve leyendo Deuteronomio, pero fue algo súper impactante, de verdad. No era el mismo yo después, casi como el momento de mi conversión, pero obviamente diferente, ¿no? Porque mi conversión Dios me salvó, pero en esta experiencia Dios me mostró quién era Él. Y eso me cambió, de verdad. Gracias por compartirlo. En lo personal, hay mucho en la tradición católica romana y ortodoxa que hace de sus iglesias, de la vestimenta, como decía el pastor, un intento por transmitir eso de que Dios es diferente. Pero es increíble, yo viniendo de ese trasfondo, cómo lo que me sobrecogió, me abrumó, me inundó, fue justamente en el 2017, luego de ir con una decepción muy grande a ver a un médico, luego de que me hicieron una operación que aparentemente luego fue innecesaria, para gloria de Dios, porque era para descartar cáncer. Fui escuchando los atributos de Dios en un viaje de 10 horas ida y vuelta. Y al ver sus atributos y reflexionar en la santidad, todo cobró sentido. O sea, todo cobró sentido de cómo Dios es diferente, cómo sus pensamientos no son como mi pensamiento, cómo yo no puedo encasillar a Dios en mi lógica. Bueno, esto está pasando por aquello o por esto. Y de verdad que con lo que cierro es en una invitación a que nosotros podamos conocer a ese Dios directamente en la Escritura. Por ello. Quédense con esta pregunta sin compartirlo. ¿Te atrae la santidad de Dios? Lo que hayan leído el libro, lo hayan escuchado, podemos ver que los seres humanos tenemos diferentes reacciones en realidad a la santidad de Dios.
hay algo que puede ser atractivo de ella, pero también hay algo que inescapablemente es de temer también. Voy a pasar al capítulo 2. Por favor, siéntanse libres de interrumpir. Esto tiene la idea de ser más una conversación que otra cosa. En el capítulo 2, él lo titula Santo, Santo, Santo. Y básicamente gira en torno a varias lecturas bíblicas, pero hay una en específico que da bastante contexto, y es al fallecer, este es Isaías, que al fallecer el rey, básicamente le toca entrar a la presencia ante Dios. Y en Isaías 6, de 6 al 8, si lo pueden tener a mano, para leerlo juntos, por razón de ir con agilidad repasándolo, lo voy a ir leyendo. Isaías 6, de 6 al 8 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiada tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Básicamente, el autor hace un recuento de la realidad de que tenemos este profeta, una persona que por profesión tiene un llamado consagrado a Dios. Y en el caso de Isaías, era un hombre con una pureza extrema. Se podría decir que era el hombre más puro de toda su nación. Y sin embargo, cuando se encuentra frente a Dios, a la visión de Dios, de su majestad, toda esta descripción de que le cubría la santidad, sus faldas llenaban el templo, hablan de qué tan soberano, qué tan majestuoso es Dios. Y básicamente la primera impresión que tiene Isaías es encontrarse indigno delante de Dios y decir: ay de mí, porque le queda claro que ante Dios, ante el santo, ningún hombre puede verlo y sobrevivir. Entonces, fíjense cómo este encuentro con Dios, y entonces delante de criaturas que dice que son serafines y que tienen varias alas, uno le cubren los pies, o sea, están aún ellos, sin ser pecadores, están demostrando su condición de criatura. Entonces el autor hace un énfasis bien grande, hablando por un lado de ese atributo de Dios, que es santo, pero cómo la Biblia resalta ese atributo más que ningún otro, porque en el ambiente del pueblo de Dios, en su lenguaje, en vez de tener un santísimo para expresarlo, ellos la costumbre de decir santo, santo, santo. Se reflexiona cómo en la Biblia ningún otro atributo de Dios recibe el mismo énfasis que la santidad. Es realmente los de más importancia, es el estándar final. Si estamos nosotros frente a Dios, en la pureza requerida para poder soportar tanta santidad, nosotros nunca podríamos soportarlo. Con Isaías, nosotros gritaríamos: ay de mí, porque vamos a ser desechos.
También se habla de cómo Moisés fue a aproximarse a la zarza ardiente, que era una manifestación de Dios, y Dios le dice que se quite la sandalia porque este es un lugar santo. O sea, hay una impresión en todo el capítulo, nos deja bien claro de que ante Dios sin santidad nadie puede presentarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a ahondar viendo la implicación de la santidad, podemos entender quién es Dios realmente y quién somos nosotros. También podemos empezar a ver la atrocidad del pecado, ver la profundidad de nuestra propia corrupción y nuestra necesidad de un Salvador. Regularmente, si nosotros no reflexionamos en la santidad, nosotros vamos a minimizar nuestro pecado. Nosotros vamos a creer que no es tan malo como parece. Pero es increíble cómo es contemplar la santidad de Dios. Es como cuando a ti te ponen una lámpara súper potente en una casa que tú creías que estaba limpia. Mientras más potente es esa luz, más clara es la suciedad que anda ahí. Quizás a simple vista o quizás microscópicamente. Pero es increíble cómo el autor entonces nos presenta que la promesa de Dios es que nosotros vamos a verle frente a frente. Así que nosotros vamos a verle cara a cara. ¿Cómo es esto que vamos a verle cara a cara y que no vamos a morir? Básicamente porque estaremos purificados y santificados ante su presencia. Y aquí viene entonces la obra de Cristo en la cruz a ser increíble, porque todo esto para asegurar que podamos estar frente a ese Dios que nos creó y que no merecemos estar frente a él. Es un pensamiento extraordinario. Eso debería movernos a nosotros más, saborear su majestad más y más. Básicamente el autor entonces reflexiona como también Moisés le pidió a Dios contemplar su gloria, y en la realidad de que ningún ser humano que no ha sido purificado no puede sobrevivir, no podría sobrevivir. Dios le ofrece mostrarle las espaldas de su gloria y lo pone en un lugar ahí entre una peña para que pueda contemplarla, que pueda ver las espaldas de su gloria. Y es increíble cómo Moisés sale de ahí con un resplandor que la gente no querría que él se le acercara por el destello de santidad que daba el resplandor de Moisés haber contemplado la gloria de Dios. Y simplemente fue algo, un destello de la gloria lo que vio. Entonces ese efecto que tiene la santidad en la persona, cómo produce una atracción, pero al mismo tiempo es rechazado. En este capítulo se hace la distinción entre el título de Señor como Adonai en la escritura y también del nombre de Dios Jehová o Yahvé, que básicamente una es el título, como decir que eres el presidente de la república, y otra cosa es lo que él es. Ese nombre de Jehová es el nombre sagrado de Dios. Es el que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente, cuando le preguntó quién es él, y él contestó: yo soy el que soy. Eso nos recuerda como Jesucristo mismo, cuando lo fueron, por ejemplo, a buscar, a entregarlo, le preguntaron que quién era y él dijo: yo soy el que soy, y todo el pelotón se cayó al suelo ante la santidad de este Dios. O sea, Cristo, Dios Hijo y Dios Padre, Dios Espíritu comparten el nombre santo. Solo Dios es santo. Esto implica la deidad de Dios. Dice aquí en la página 23, yo también resalté, dice: es imposible que nosotros veamos a Dios en su esencia divina. Antes tenemos que ser purificados. Cuando Jesús dijo en la bienaventuranza: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, básicamente implica
que el problema no es en nuestros ojos, sino que el problema es la impureza de nuestro corazón. Entonces, es un requisito ser purificado y la única vía es creyendo en el Evangelio, siendo transformado por Dios. Ya hablamos de esta parte de la implicación del carácter santo de Dios, de cómo en la Biblia no se habla, dice aquí esta cita, en la Sagrada Escritura, solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No es que Él es santo o aún santo, santo, es que Él es santo, santo, santo. Entonces, la esencia de este segundo capítulo básicamente es ver cómo todo lo que hace Dios, su justicia es una justicia santa. Su bondad es una bondad santa. Impacta, la santidad está impactando todo lo que Dios hace. Incluso las cosas que son llamadas santas porque Dios las santifica. Veremos más adelante en otro capítulo. Entonces, la implicación de cómo nosotros usamos nuestra boca para hablar mal de Dios también. Y igual que en el capítulo anterior, quisiera traer una pregunta de aplicación. ¿Cómo, a la luz de esto que se expuso en este capítulo, la santidad de Dios, comprenderla, me impacta en cómo yo me veo a mí mismo? ¿A alguien le quedó algo, ya sea leyendo o en este repaso, de cómo empezar a comprender la santidad de Dios me afecta cómo yo me veo a mí mismo? Yo. Sí, ¿me escucha? Adelante, sí. Recapitulando lo que hemos hablado hasta ahora, las opiniones de todos, yo me uno a ese pensamiento y a ese propósito de que para buscar, para tener santidad, el único medio es buscar del Señor por medio de su palabra, conocerlo profundamente por su palabra y en estar en oración continua, porque es la única manera de buscar santidad, no hay otra manera. Porque a medida que yo profundizo en el conocimiento de la palabra, me veo, cada vez veo más mis pecados, lo impuro que yo soy. Y entonces es la única manera de revelarme, de humillarme ante el Señor para poder tener santidad. Amén. Gracias, hermano. Yo voy a pasar a una segunda pregunta y es como en la reflexión de, bueno, el pastor iba a decir algo antes. Dale. No, que el libro lo dice y lo vimos ahí y dice que ante la presencia de Dios, dice que los quiciales de la puerta temblaron, lo dice, se estremecieron, las puertas se estremecieron con la voz del que clama, los quiciales de la puerta se estremecieron. Y el autor lo dice, aún siendo algo inanimado, algo que no tiene vida, temblaron ante la presencia de Dios que estaba en aquel lugar. ¿Cuánto más nosotros no debemos temblar ante la presencia de Dios, de un Dios santo? ¿Cuánto más nosotros, sabiendo cómo es Dios, deberíamos estar en una alerta constante? Yo creo que como creyente, el mayor preservante para nosotros es conocer la santidad de Dios. Si queremos, o la única forma de mantenernos lejos del pecado es trayendo constantemente, continuamente a nuestra mente la santidad de Dios. Y después quiero compartir algo más después de la pregunta esa. Si no, puede darle por ahí mismo para optimizar el tiempo. Básicamente la pregunta va en la línea de cómo vemos Isaías que dice ay de mí, considerado entre sus contemporáneos como uno de los hombres más puros, si no el más puro, y simplemente él dice ay de mí. O sea, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ante escuchar esto de la santidad de Dios? Que sin pureza seremos consumidos al instante. A veces nos centramos mucho en la refrescante noticia de lo que Cristo ha logrado en nosotros, pero
el minimizar nuestro pecado, entonces está minimizando la santidad de Dios. Ahí tenemos al hermano Manuel que tiene también la mano levantada. Si puede, por favor, hablar. ¿Sí? Está en mute, Manuel. No lo escuchamos. ¿Ahora me oyen? Ahora. Pues Isaías vio cuán abrumador era el resplandecer, la pureza, la gloria de Jehová. Se decía, ay de mí, yo no tengo esa medida de santidad. Ay de mí, ¿qué será de mí? Eso es lo que yo veo en esa lectura. Bueno. ¿Y cómo reflexionar nosotros si él, siendo un hombre consagrado, dijo, ay de mí? ¿Cuál es la reflexión de mi vida? O sea, ¿cómo me veo yo también así? Sería la pregunta. Me veo como diciendo, ay de mí, tu santidad, Señor. Si me llamara ahora mismo y no estuviera sin Cristo, ay de mí. A mí, sí, en esa misma pregunta y las mismas palabras del pastor Eric que estaba mencionando, meditando en la santidad de Dios cada vez que peco, me compunjo pensando en que, Señor, no, su santidad es tan grande que yo dijera, si no fuese por el sacrificio de Jesús, yo estuviese ciertamente completamente destruido. ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios? Y muchas veces también me pregunto, ¿cómo puedo presentarme digno delante de ti? Y ese momento donde me veo que no cumplo, pues me hace glorificar más el Evangelio, que gracias a eso es que yo puedo meditar, pero a la misma vez como anhelo el querer vivir más en la palabra para poder vivir en expresar la santidad de Dios. Me encanta, el pastor Eric me había compartido un extracto y me encantó esta parte y se las comparto. Dice, los ministros son dignos de su llamado. No son dignos de su llamado. Todos los predicadores son vulnerables a la acusación de hipocresía. De hecho, mientras más fieles son los predicadores a la palabra de Dios en su predicación, más expuestos están al cargo de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras más fieles son las personas a la palabra de Dios, más elevado es el mensaje. Y mientras más elevado el mensaje, más lejos estarán de poder cumplirlo por sí mismos. Sabe que me hace esa palabra, ese texto compartido, esa meditación me hizo ver que ciertamente mientras más estoy enfocado en la palabra, veo mayor la santidad de Dios y cuán más profundo es para mi vida y veo cuán falto estoy. Ciertamente nunca voy a llegar en esta humanidad a poder alcanzar esa santidad, como el pastor Eric había mencionado anteriormente. Y eso me hace decir, Señor, ay de mí, si no fuese por Cristo, ay de mí, ay de mí. Amén. Eric, ¿va a completar algo ahí para si no? ¿Sí? Mi brother, en estos días empecé a leer un libro de la santidad también antes de leer este, y solo he leído algunas páginas, pero el autor explica en 1 Corintios, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, él le dice que ellos están llamados a ser santos. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice, con todos los santos. Y cuando uno ve la iglesia de los Corintios, con los pecados que presentaban, con las características que presentaba la iglesia de los Corintios, yo creo que es la iglesia que más cantidad diferente de pecados tiene a todas las que Pablo le escribió hasta ahí en Corintios. Y uno se puede preguntar, y bueno, ¿cómo Dios le puede llamar
santo, cómo Dios a través de Pablo le puede llamar santo a estas personas pecadoras. Con lo pecadoras que son, ¿cómo llamarle santo? Entonces el autor explica que lo que Pablo está diciendo, lo que el texto quiere decir es que nosotros estamos llamados a ser santos. Y nosotros no somos santos por nuestros propios esfuerzos, sino por la obra santificadora que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, por esa obra de Dios, nosotros somos santos, porque Él nos está llevando hacia allá. No como lo ve la Iglesia Católica, que cuando se muere una persona la canonizan y dicen, este es santo, aquel es santo, sino que nosotros somos santos porque Él es santo y Él nos está santificando. O sea, y conectándolo con aquello, si nosotros tuviéramos una visión beatífica, una visión futura de lo que Dios es, nosotros nos diéramos cuenta cuán pecaminosos somos nosotros y seguiríamos clamando, anhelando cada día que Él sea el que nos santifique. Pues si no, ¿cómo nos vamos a presentar? Amén. Gracias por eso. Yo les dejo con la última pregunta para reflexión personal y en sí hagamos la tarea. ¿En qué área necesito ser purificado por el fuego de la santidad de Dios? O sea, Dios nos salvó para buenas obras. Nosotros, si nos sentimos cómodos en nuestros pecados, si tenemos pecados, como dice un autor respetable, que no hablamos de ellos, que no lo confesamos, que no rendimos cuenta, básicamente tiene una implicación de negar la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y este es un camino para, si bien no vamos a ser perfectos aquí, Él completará nuestra santidad en su presencia, pero no podemos estar excusando nuestro pecado por nuestra incapacidad o nuestra debilidad, porque Él, como dijo el pastor Eri, no ha llamado a ser santo, y si Él lo manda es porque es posible, en dependencia de su gracia y de su espíritu. Voy a pasar al capítulo 3, es el capítulo que el autor le llama el misterio temible, y es que hay en casi todos los seres humanos, podemos decir, hay algo a lo que le guarda reverencia. Ellos consideran algo santo en su concepto, no necesariamente es el Dios de la Biblia, pero una cosa que se ha encontrado es que aquello a lo que ellos consideran santo es algo a lo que le causa un temor, un sobrecogimiento. No es algo como para pasarlo desapercibido. Entonces, básicamente lo que significa, como habíamos dicho, la santidad es algo apartado. Su presencia, nosotros experimentamos una sensación de criatura, nos enseña este libro. O sea, ese temor de que marca una diferencia. Es increíble como la tendencia moderna de la nueva era, New Age, te dicen que Dios está dentro de ti, que escucha tu interior, o te dice que tú eres un todo con Dios, que tú eres parte de Dios, que todos somos parte de Dios. Pero si algo podemos concluir cuando tenemos la experiencia de los santos, cuando reflexionamos el carácter de la Biblia, que la Biblia nos presenta de Dios, es que somos simplemente criaturas. Ese mito de que somos semidioses se desaparece de inmediato. En su presencia, este capítulo nos dice, nosotros estamos llenos de una especie de temor. Pero es increíble porque al mismo tiempo nos sentimos atraídos y repelidos al mismo tiempo. Nos acercamos, pero sentimos el deseo de huir. Nosotros anhelamos lo sagrado, pero en parte, aunque se oiga muy extremo, nosotros lo despreciamos. Eso es parte de lo que el capítulo nos resume. Nosotros tememos a Dios porque es santo. Ahí está la explicación. Fíjense que el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es parte de su propósito que nosotros nos llenemos de ese temor reverente ante lo que Él es. Él es demasiado grande, demasiado impresionante. Hace demandas difíciles y amenaza nuestra seguridad. Nosotros nos sentimos incómodos tratando de esconder inútilmente nuestro pecado delante de Él.
Entonces, la palabra santo es una palabra extraña para la mayoría de las personas, pero cuando reflexionamos sobre ellos, reflexionamos sobre su majestad, que es todopoderoso, y que nos ha apartado, nos ha consagrado de lo común y nos ha consagrado para Cristo y su servicio. Hay algunas citas que yo resalté aquí. Dice, solo Dios es santo en sí mismo y solo Él puede santificar algo más. Solo Dios puede con su toque hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente y separado. Y eso lo dice inmediatamente después de una lista de cosas que ustedes pueden haber escuchado que son cosas santas, definidas en la Biblia como tierra santa, sábado santo, templo santo, vestimenta santa, diezmo santo, incienso santo. Nada de esto podría ser santo, lo mencionó creo que fue el pastor Eri, si Dios no le diera la santidad. Es Dios que lo hace santo, básicamente. Es interesante como más adelante también hace el autor una anécdota de cómo un académico del siglo XX hizo una investigación en diferentes culturas y determinó que en cada cultura hay algo que la gente identifica como lo más santo, pero termina sobrecogiéndolo hasta un punto de temor también. Ven la diferencia, ven que es algo totalmente diferente a ellos y le causa lo que se llama el misterio tremendo. Es una especie de pavor que nos provoca el exponernos ante la santidad. En la página 47 también dice que la muerte nos recuerda que somos criaturas, pero tan temible como es la muerte, no es nada comparada con enfrentar a un Dios santo. Hay mucha gente que teme la muerte y encuentra una manera de sentirse cómodo y decir, bueno, es que eso lo vamos a pasar todo el mundo, después de ahí no hay nada, y puede llegar incluso a encontrar tranquilidad con el concepto de que debe fallecer. Pero el hecho de que vamos a rendir cuenta y presentarnos delante de un Dios santo, básicamente nos atemoriza. O sea, y si vamos escuchando en la Biblia la expectativa que Dios tiene sobre nosotros, Él nos creó para su gloria, y que nosotros podamos encontrar el gozo en vivir para su gloria, sirviendo a los demás, manifestando sus excelencias, y que nosotros vamos a dar cuenta de cada pensamiento, de cada palabra, de cada cosa que nos hicimos. Básicamente nos sobrecoge. Es increíble cómo la oferta del evangelio es despreciada, pero la gente básicamente no queremos escuchar sobre las implicaciones de la santidad, de lo que esto nos ocasiona, de lo que esto implica sobre nosotros. Ahí inmediatamente nos aterriza y nos hace dar cuenta de que no somos semidioses o deidades inferiores que trataremos de vivir por siempre. Esto básicamente un resumen. Si alguien recuerda algo más que le llamó la atención de este capítulo, no sé si ustedes han llegado al punto, algunos de ustedes, de que reflexionar en Dios, en su santidad, en un Dios que está al tanto de mi pensamiento. Por lo menos yo pienso, digo yo, bueno, si a mí me pusieran una pantalla gigante y en cada momento me dijeran lo que yo estoy pensando, eso sería muy bochornoso y sería me causaría espanto a mí y le aseguro que a los demás, pero la noción de que Dios está al tanto de todo esto y que Él es santo y puro, causa temor. No sé si ustedes han tenido esa impresión, si eso es algo que en este momento le consuela
o han tenido la oportunidad de vivir como un temor, como lo describe aquí el autor, de que es algo que casi todo ser humano va a experimentar? Hagan señas si quien quiera hablar, ¿sí? Quiten mute. Ahí tenemos al hermano. Para mí, perdón. Para mí el misterio de Dios te consuela o me atemoriza. A mí me dan las dos cosas. A mí me producen ambas situaciones. Me consuela porque sabemos que por la fe y por la gracia vamos a estar con Él. Y me atemoriza porque es tan grande su santidad que no podemos alcanzarla, sino solamente por la gracia. Pero lo que hablábamos antes, lo que dice el pastor Eric, o lo que dices tú, tenemos que buscar esa santidad y tenemos que prepararnos y tenemos que rendir cuentas siempre a través de esta verdad. Excelente, gracias. ¿Alguien más que pueda reflexionar qué aprende de esto, del misterio de la santidad de Dios? ¿Algo más que le haya resaltado en este capítulo? No sé si me están oyendo. Sí, Andrés. Sí, buenos días, hermano. Bueno, realmente cuando yo vi el libro, lo escuché, no lo he leído completamente, pero sí en la Biblia estuve leyendo, y cuando vi la santidad de Dios, yo pienso que eso es algo que a todo cristiano realmente que busca en la palabra, es algo que es como abrumador ver la santidad de Dios y cómo nosotros, siendo tan pecadores, y Dios decidió salvarnos. Y eso a mí es algo que me impactó mucho cuando lo vi por primera vez, cuando traté de entenderlo y decía que nunca lo entendía, cómo era posible un Dios tan santo y cómo me había mirado. Y eso yo creo que es algo que te da temor, pero a la vez cuando uno ve la obra de Cristo, sabiendo que en esa santidad de Dios, un Dios y ha decidido salvarnos y nos atrajo a Él, pues entonces descanso en eso, siempre buscando no por mí mismo ser más santo, porque sabemos que nada podemos hacer si no es a través de Cristo, pero me da consuelo el saber de que Él tomó esa iniciativa, que no fui yo, que Él tomó la iniciativa de atraerme a Él, y le doy gracias, de verdad, gracias cada día por eso. Y sí, para resumirlo, sí pienso que la santidad, cuando uno la busca, cuando uno la ve y la conoce y la entiende, es algo que definitivamente nos va a abrumar. Definitivamente nos da temor, porque es algo tan, pero tan lejos de nosotros, que da temor, pero a la vez nos da consuelo, porque Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos rescató, Él lo hizo todo por nosotros. No sé, es mi percepción. Gracias, gracias, Andrés. Excelente. ¿Alguien más? Y Si me permite, hermanos, yo creo que debemos empezar por el concepto de que no tenemos, de que tenemos que ampliar nuestra idea de quién es Dios. Este libro a mí me cambió el entendimiento en el siguiente punto. Yo pensaba de Dios como no sé, como otro Daniel, como alguien como yo, alguien como un pana, como un amigo, como un brother. Ven acá, Dios. Si tengo tiempo, te dedico. Si tengo tiempo, un poquito, voy contigo. Voy a la iglesia por costumbre, más que por otra cosa. Leo la Biblia, pues si quiero, y si no quiero, pues también no la leo, y ya, da igual. No había temor de Dios en mí, pero este libro y otro, que se los recomiendo también, que se llama El conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer, me pusieron a mí
en mi lugar y a Dios en su lugar. Y básicamente la respuesta de la oración que nos enseñó Jesús, santificado sea tu nombre. Que Dios sea puesto en el lugar que le corresponde. Entonces, yo creo que cuando yo llego a este libro, mi posición es, mi petición a Dios es: Dios, enséñame quién eres tú realmente. Enséñame quién eres tú, tu carácter, tu grandeza, tu majestad. Que yo tenga temor tuyo, que tu nombre sea santificado. Yo creo que eso es lo que más saqué de este libro, yo un concepto verdadero de quién es Dios. Y quisiera conectar también con lo mismo que el pastor Daniel estaba mencionando. No sé si les ha pasado lo que me pasó a mí. Leyendo este libro, no nos sentimos como que, Señor, ¿cómo es posible? Yo no medito en tantas cosas sobre la santidad como R.C. Sproul, ¿verdad? En todos estos conceptos. Y nos quedamos cortos. Ciertamente, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Acaso nos quedamos solo con el sentimiento de que me quedo corto, no pienso de esa manera? ¿O en realidad digo, Señor, necesito más, necesito buscar más en tu palabra para poder, esto mismo que el pastor Daniel estaba mencionando, necesito conocer a mayor profundidad esta santidad de este autor que está expresado en tu palabra, que está expresado en tu palabra? Entonces, una pregunta práctica sería, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahora más, en esta situación que estamos viviendo en estos momentos sobre el coronavirus, tengo más tiempo, nuestros trabajos, estoy teniendo más tiempo en mi casa, estoy aprovechando mi tiempo, o estoy trabajando más. Y me encanta, ¿sabes? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi devoción? Esas preguntas que son sumamente importantes, porque no podemos conocer la santidad de Dios si no nos exponemos en oración, clamando al Señor para esta verdad sea más profunda en nosotros. Este sentir que ya entonces de identificar en la palabra cómo lo que el Señor entonces demanda de mí, de que sea santo, como Él es santo. Y es una tarea que nos manda, que no la vamos a cumplir perfecto, pero es con la misma razón de pedirle y clamarle al Señor a que nos ayude, a que nos continúe santificando. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Así es. Para añadir, Mario, que a ti te resulta aburrido el tema de la santidad de Dios, algo anda mal en tu corazón, de verdad. Si tú dices, nah, el libro para mí no es práctico, wow, tienes que examinarte, de verdad. O si tú dices, este tema de la santidad de Dios, mejor me pongo a ver Facebook. De verdad, hermano, evalúa tu vida, evalúa tu corazón, porque como el autor Sproul habla, ¿verdad? Que cuando Pedro percibió la santidad de Cristo, ahí después de que le dijo Jesús, tira tus redes, ese hombre estaba, en lo menos que pensaba era decir qué aburrido. O Isaías cuando dijo, ay de mí, al exponerse a la santidad de Dios. Él no dijo, qué aburrido este tema de la santidad de Dios. No, 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 de ninguna manera. Sí, gracias, pastor. La parte de que en Juan se comparte de que la vida eterna, la vida que no perece, es conocerle a Él y a su Hijo a quien ha enviado. Está en conocer su carácter. Entonces, si yo ando aquí como sin vida, reflexionemos qué tanto yo investigo sobre la santidad de Dios. En los primeros capítulos el autor dice cómo él salió de ahí a hacer un análisis en toda la Biblia de cómo habla de la santidad de Dios. Yo creo que eso va a ser un motor para nuestro gozo.
y nos va a mover necesariamente a la acción.